Aunque algo de su humor parece juvenil, Don Quijote no fue escrito por un joven despreocupado. Miguel de Cervantes casi sumó 60 años de heroísmo y derrotas en su propia vida para crear los personajes complejos y los temas de su obra maestra. Nació hacia 1547 y pasó su juventud viajando por el país con su padre, viajes que algunos creen inspirarían más tarde las idas y venidas del loco caballero. Aunque tuvo muy poca educación formal, Cervantes poseía un brillante intelecto y el espíritu de un idealista. Su firme creencia en Dios y en el país le llevaron a abandonar una prometedora carrera literaria en favor de su profesión militar. En 1571 Cervantes se sumó a otros 28.000 soldados cristianos que pusieron rumbo hacia el sur para defender su fe contra la creciente amenaza de los musulmanes turcos. Los historiadores han llamado a la batalla de Lepanto el día D del siglo XVI. Aunque atacado por la fiebre, Cervantes salió a cubierta y luchó llevando la carga contra una galera turca. Los cristianos salieron triunfantes y Cervantes convertido en un héroe. Aunque victorioso en su espíritu, Cervantes sufrió 2 heridas de arma de fuego en el pecho y perdió el uso de la mano izquierda. En 1571, un barco en donde viajaba Cervantes fue atacado por piratas. Trató de escaparse 4 veces, pero solo para sufrir tortura, ya que se negó a dar el nombre de los cómplices. Le perdonaron la vida cada vez porque sus captores creían que un hombre tan valiente llegaría a valer un buen precio. Después de 5 años menos 2 semanas, la familia de Cervantes finalmente reunió el dinero para pagar el rescate. Miguel volvió a casa. Suspirando por volver a retomar su carrera literaria, había abandonado el servicio de su país y Cervantes solicitó la ayuda del rey. Cervantes vuelve a casa de su cautividad como un prisionero de guerra rescatado. Naturalmente, llega a casa con esperanzas de que España haría algo por él. A pesar de su heroísmo militar, a Cervantes no le hicieron caso. Y tenemos que pensar lo que es para un veterano volver a casa sin ninguna ventaja. Podíamos pensar en los veteranos del Vietnam que esperaban un poco más de lo que les dieron. Cervantes no consiguió absolutamente nada. En 1588, pobre y desvalido, Cervantes aceptó un trabajo como corredor de impuestos. Pero con una mente más preparada para la fantasía que las finanzas, pronto fue arrestado por anomalías en el control de sus cuentas. Encarcelado en un país al que había servido tan bien, Cervantes se desilusionó ante el panorama de una vida llena de fracasos. Su idealismo empezó a erosionarse. Cervantes empezó la vida como un idealista. Pero Don Quijote no fue escrito naturalmente por un idealista. Está llena de ironía oscura. Es un libro escrito con mucho dolor. Un libro que es muy gracioso. Y de tal manera que la combinación es tan extraña que podríamos reír y llorar al mismo tiempo. Más que escribir un libro con los relatos de todos los fracasos de su vida, Cervantes prefirió reírse ante la locura de su idealismo. Y para eso necesitaba un loco. Un lector por placer. ¿Qué podría esperar mi ingenio estéril, medio formado, de la historia de un pobre chaval, cuya cabeza está llena de pensamientos que nadie jamás podría pensar? Cervantes da a este hombre la armadura y el escudo para que lleve a cabo su parte.
Pero el problema está en que el mundo no quiere jugar con él. Cada vez que Don Quijote quiere involucrarse en aventuras nobles, acaba siendo un payaso más que un caballero errante. Este tío parece ser el fruto real de una tropa. Este individuo definitivamente está loco. Él estaba cumpliendo el guión como si al volver a escribir un nuevo capítulo con una nueva aventura fuera algo bueno contar un nuevo viaje en ácido. En un pasaje memorable, Don Quijote demuestra su valor contra un ejército invasor. Este es el día, te digo, cuando necesitaremos mostrar lo que nunca antes mostró el valor de un ejército, y el día en el que yo haré hazañas que serán escritas en el libro de la fama para futuras generaciones. Cada vez que Don Quijote se cae, es parecido a las pelis del Gordo y el Flaco. Es decir, que a veces es muy divertido, aunque siempre se recupera y lo vuelve a intentar una y otra vez. A cualquiera que veas caer de cabeza luchando contra un molino de viento y rompiéndose la crisma dices qué pena y también qué gracioso al mismo tiempo. Siempre nos reímos de la gente que se resbala con la peladura de un plátano. Esta es la comedia que es muy cercana al modo como los grandes bufones de las películas mudas, como Harold Lloyd, Buster Keaton, Chaplin, Laurel y Hardy. Ese tipo de mala aventura en que un hombre normal, un hombre con buenas intenciones no puede enfrentarse con la realidad del mundo cotidiano y constantemente se está resbalando, cayendo y rompiéndose la crisma. En 1904, el arte de la cinematografía dio a los franceses un nuevo artilugio para reírse de lo absurdo del caballero. Nosotros nos reímos de las mismas cosas que en el libro. Resulta asombroso cómo ese humor puede ser traducido a través de la distancia del tiempo y de la cultura. Esos son españoles del siglo XVII. Debe existir una extraordinaria dosis de humanidad para que sigamos riéndonos ante las mismas cosas. El gracioso libro de Cervantes era un bien muy apreciado, pero no había mucho humor en la vida cotidiana. La España que Don Quijote captó estaba llena de torbellinos. Era la nación más poderosa del mundo, pero España estaba derrochando las riquezas de las conquistas del Nuevo Mundo y las clases más bajas sufrían por ello. A medida que la economía fallaba, la monarquía utilizaba la religión para controlar la nación que estaba cambiando. En una época en la que en Europa el Renacimiento estaba dando origen a ideas dinámicas de Da Vinci y Galileo, España se ancló en la doctrina religiosa y empezó a purgarse de cualquier cosa que no se sometiera a las normas. Fue la época de la Inquisición española. Y en aquella atmósfera de intolerancia extrema, la necesidad de la unidad política, del dogmatismo religioso, es donde Cervantes finalmente surge y escribe Don Quijote, que es precisamente todo lo contrario a lo que la monarquía estaba pidiendo en aquella época. Más que hacer que su caballero entrara en un mundo donde todo se ajustaba a la suprema verdad como la creencia católica de su época, Cervantes arrojó a su Don Quijote a un mundo de contradicciones, a un mundo de múltiples creencias, idiomas y clases, a un mundo muy parecido al nuestro. Y encuentra una enorme diferencia entre lo que él ha leído y la realidad del mundo. La realidad del mundo está llena de injusticias, está llena, digamos, de pobreza, está llena de gente que no tiene respeto por los valores que tanto aprecia Don Quijote. Porque la realidad desafía sus expectativas, Don Quijote simplemente se imagina el mundo que ha nacido de los libros de caballerías. Donde quiera que él va, ve las cosas como le gustaría que fueran, más que como realmente son. Un caballero errante no puede permanecer en una humilde posada, de manera que Don Quijote la convierte en su castillo.
Los psiquiatras entenderían esta alteración de la realidad de Don Quijote como un mecanismo para ir tirando. Nosotros llamamos a esto realidad, porque estas cosas existen fuera de nuestra mente. Son incambiables, absolutas. Puede que nosotros no veamos las posadas como castillos, pero cambiamos el mundo para que sea lo que queremos que sea. Don Quijote es una figura heroica para muchos, porque utiliza su imaginación para ver el mundo como le gustaría que fuera, y como realmente necesita que fuera. De todas las aventuras de Don Quijote hay un episodio que ha cautivado nuestra imaginación más que cualquier otro. Los gigantes. Sancho, he ahí los gigantes. Mira, Sancho Panza, ¿ves a esos gigantes salvajes? Con los que intento luchar, mataré a todos y a cada uno de ellos. Ataca, 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 Rocinante, ataca. Bajad, cobardes, cobardes. Caballeros con nivel a Dulcinea. Viles cobardes, viles cobardes. ¿Cuándo podremos dejar a nuestra vida vencida? Prometeo. Caballeros con nivel a Dulcinea. Por nivel a Dulcinea. Viles cobardes, viles. Este caballero que se acomete. Bajad, cobardes, cobardes. Caballeros con nivel a Dulcinea. Viles cobardes, viles cobardes, viles cobardes, viles cobardes, viles cobardes. Como es habitual,